nosotros lo que conocemos como delta. Sí, ahorita. Como delta. Sí, ahorita voy a grabar la clase. Ahí empezó. Muy bien. Entonces, nosotros que hacemos de referencia de delta, que es la deformación axial, deformación axial. Ahora, ¿en qué dirección ocurre? ¿Sí? Ocurre en la longitud o en la dirección en la que se está aplicando la carga, ¿sí? En este caso, si la carga es de tensión, se está aplicando a lo largo de su eje longitudinal, ¿sí? Entonces lo que va a cambiar es el tamaño de la pieza, ¿sí? Entonces esta longitud sería longitud inicial más delta, ¿sí? Este sería el cambio o el aumento en nuestra barra, ¿sí? Nuestra barra o un cable que está siendo totalmente estirado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa o cómo yo puedo definir la deformación axial? ¿Sí? Bueno, me imagino que en el laboratorio, ¿sí? En la parte virtual hemos comenzado a ver una gráfica que se le conoce como diagrama esfuerzo-deformación, ¿sí? Esfuerzo-deformación unitaria, ¿sí? Entonces, nuestra deformación unitaria, como ese esfuerzo axial, lo anotamos con la letra sigma y la deformación unitaria con la letra epsilon, ¿sí? Donde sabemos que epsilon es igual a la deformación partido la longitud y que es un número, longitud original, es un número adimensional, ¿sí? Entonces, conforme yo realizo el diagrama esfuerzo de formación, ¿cómo lo obtengo? A partir de una prueba de laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo una prueba de laboratorio y pongo a estirar un elemento, su longitud original y su, no importa, y que no está aplicado ningún esfuerzo, se mantienen en el origen, ¿sí? Y conforme yo voy aplicando carga, voy manteniéndome en una parte proporcional, ¿sí? O una parte que conforme aumenta la deformación, una relación directa, ¿sí? Esto se le conoce como la ley de Hooke, ¿sí? Y ocurre en la zona elástica, ¿sí? Entonces, conforme yo aumento la carga, voy a llegar a la deformación, ¿sí? Y si yo retiro la carga, pues el elemento va a regresar a su posición original, ¿sí? Regresa a su medida original, ¿sí? O sea, no importa si, pero cada material tiene su diferente o su diferente estado a donde yo lo puedo estirar y todavía puedo presentar deformaciones elásticas, ¿sí? Ahora, ya que hablamos de la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, yo sé que la ley de Hooke hace referencia a que la fuerza, ¿sí?, es directamente proporcional a la deformación, ¿sí? A la deformación delta. Y como es directamente proporcional con una constante K, ¿sí? Esto es una constante
de proporcionalidad. ¿Sí? O, entonces, en el caso de nuestro diagrama de esfuerzo de deformación, ¿cómo se relaciona la ley de Hooke? Con la letra sigma es directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿sí? ¿Y cuál sería esa constante de proporcionalidad? Es lo que conocemos como, lo vamos a nombrar con la letra E, y se le conoce como módulo de elasticidad, ¿sí? Ahorita, con la letra E mayúscula, ¿sí? No epsilon, sino letra E mayúscula, y se le conoce como módulo de elasticidad. O también, me imagino que en física 2 también lo han visto y se le conoce como módulo de Young, ¿sí? Young, creo que así se describe. Muy bien. ¿Dudas hasta esta primera parte? Este primer inicio, ¿no? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, como siempre hay un límite de proporcionalidad, o sea, hasta cuánto más puede ocurrir esto, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, ¿sí? A partir del punto donde ya no hay proporcionalidad, ocurre algo que se le conoce como la fluencia, ¿sí? Y le vamos a colocar fluencia. Entonces, ¿a qué hace referencia la fluencia? ¿Sí? Es el punto o el tramo donde, si quieren lo coloco, bueno, que se le conoce como, lo voy a poner, fluencia o cedencia, ¿sí? O cedencia, ¿sí? Entonces, veamos la gráfica. Significa que yo ya no estoy aumentando la carga, sino que únicamente el elemento llegó a un punto donde el elemento se va a deformar sin mayor aumento de carga, ¿sí? Entonces, esta única región ocurre a partir de un cierto valor de esfuerzo de deformación unitaria que se le denota con la letra epsilon y, ¿sí? Ahora, como yo tengo el elemento, tengo eh, la parte de la barra, como cambia la estructura molecular o la estructura cristalina, entonces sale como a la luz una reserva de esfuerzo, ¿sí? O sea, todavía, a pesar de que el elemento ya se estiró mucho y ya está, ya no necesita mucho aumento de carga, es como si tuviera una barra nueva, la puedo estirar más, todavía el elemento me permite estirarlo más, hasta un punto que se le conoce como esfuerzo último, ¿sí? Y después de ese esfuerzo último, que es como el pico más alto del diagrama de esfuerzo de formación, entonces yo ahí ya puedo, ya el elemento ya tiene deformaciones muy altas o muy permanentes y llega a un punto muy bajo que se le conoce como ruptura, ¿sí? Ruptura. Sí. Muy bien, y entonces este punto o esta región se le conoce como eh, zona plástica, ¿sí? Todo esto es la zona plástica, ¿sí? ¿Qué quiere decir con plástico? O que ocurren deformaciones
permanentes. ¿Sí? Y aquí ocurren deformaciones elásticas o lo que significa deformaciones no permanentes. ¿Sí? Ahora veamos de nuestro diagrama de ley de Hooke, nuestra parte de ley de Hooke. Si yo digo que esta es una relación directa, entonces si yo tengo una recta, la pendiente estaría acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte, sobre este ejercicio? No, ingeniero. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver, voy a hacer un salto de página y veamos. Ahora, yo tengo que ver las características de un material porque no todos los materiales son válidos para este tipo de diagrama de esfuerzo de formación. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que hacer la referencia que el material tiene que ser dúctil. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero cuando un material es dúctil? Cuando presenta grandes deformaciones, ¿sí? Ya sean plásticas o elásticas, plásticas y elásticas, antes de su ruptura. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con antes de la ruptura? O sea, si nosotros un elemento que se puede estirar mucho antes de fallar, casi que es el elemento muy ideal porque tiene una gran capacidad de resistir cargas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un material dúctil, por ejemplo, como el acero, como el aluminio y, por ejemplo, el latón o el cobre, ¿sí? Son materiales que tal vez el acero es como que el ideal que más se puede deformar y antes de presentar su ruptura. Ahora, existe la contraparte que se le conoce como material frágil, ¿sí? Entonces, nuestro elemento tiene que ser primero dúctil, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de material hay? Hay uno que es frágil. ¿Y cuál sería ese? Que no presenta deformaciones, o sea, es muy poco antes de la ruptura. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un material, creo que ya se les van incluso haciendo más idea, que sería, primero, uno muy popular que sería el vidrio, ¿sí? El vidrio hasta cierto punto, digamos, si le aplicamos una carga, se va a romper mucho y no va a haber una parte como de vidrio deformado, ¿sí? Sino que de una vez se va a deformar, se va a romper. También tenemos otro, que es el que se le conoce como la madera, ¿sí? Madera hasta cierto punto, hay partes que es frágil, o hay madera un tipo de madera que puede ser mucho para la construcción, y otros que se rompen fácilmente dependiendo de las costuras o la fibra. Y hay otro que es muy popular también, que es el concreto, ¿sí? Veamos cómo sería el diagrama esfuerzo de formación del concreto, ¿sí? Esfuerzo, formación unitaria, sería algo así. Este es el diagrama esfuerzo de formación del concreto, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con el del acero, que tiene una región, esta región. ¿Sí? Es mucho más grande y muchas más deformaciones, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta parte?
sobre material dúctil y frágil. No, ingeniero, no hay dudas, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver otra característica de los materiales que es muy importante, que si es isotrópico o anisotrópico, ¿sí? Isotrópico significa que el material, bueno, ya sabemos, ¿no?, tiene las mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una barra no tan rectangular tengo un elemento de acero, ¿sí? Entonces, yo lo puedo estirar de un lado o comprimir del otro. Y yo sé que el elemento, si yo lo estiro acá, P y P, va a tener como que el mismo comportamiento, solo que en otras se va a ver afectado de otra forma, ¿sí? Pero la ley de Hooke va a ser válida en todos los casos, ¿sí? O sea, yo lo puedo estirar para arriba, se va a comportar de la misma forma que si yo lo estirara lateralmente o si yo lo estirara transversalmente, ¿sí? Y así, ¿sí? Entonces, lo único que cambiaría es el área de aplicación, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Y cuáles serían estos materiales? Nuevamente, todos los materiales que son dúctiles también son isotrópicos, ¿sí? Acero, aluminio y el cobre, ¿sí? ¿Sí? Por dar unos ejemplos. Ahora, entonces tiene que ser isotrópico, ¿sí? Ahora, está la contraparte también, que es anisotrópico. Trópico, que significa que no tiene las mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones. Un ejemplo de esto muy importante también es el concreto, ¿sí? El concreto no es el mismo a tensión como a compresión, por eso se utiliza refuerzo de concreto. Y la madera hay fibras que pueden presentar dicho efecto, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta parte? ¿Sobre estas definiciones de conceptos? No, ingeniero, todo claro, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver con la última característica, que sería la de un material heterogéneo, ¿sí? Y eso hace referencia a que tiene mismas. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Decimos? Mire, por ejemplo, el del isotrópico sí lo entendí sobre como que lo va a ir jalando, ¿va? Para que se vaya estirando y todo. Pero el anisotrópico, eh, digamos, el concreto no se puede como que comprimir de todas direcciones. No, dije, lo que pasa es que el concreto, como su naturaleza es trabajar en compresión, ¿sí? Entonces no tiene mucha resistencia a la tensión, por así decirlo. Entonces, digamos que este es el esfuerzo de compresión, aquí está el esfuerzo de tensión, aquí de formación unitaria por compresión y de formación unitaria por tensión, ¿sí? Entonces, a compresión ya es algo así su comportamiento y a tensión es muy bajo, ¿sí?
casi que es prácticamente cero, por lo tanto se dice que el concreto no trabaja a tensión, entonces se utiliza acero de refuerzo para absorber la tensión, ¿sí? Sí, ahora sí ya lo entendí mejor. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver con el último elemento, que sería el heterogéneo, perdón, el homogéneo. Entonces el homogéneo significa que tiene las mismas propiedades físicas, ¿sí? En todo el volumen. ¿Sí? ¿A qué me refiero con propiedades físicas? Como volumen, perdón, densidad, eh, propiedades así que son físicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 1 mililitro de, bueno, si yo tengo 1 gramo de acero, va a tener las mismas propiedades físicas que si yo tuviera 1 tonelada de acero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la contraparte? Un material heterogéneo, ¿sí? ¿Sí? El cual no tiene las mismas propiedades físicas su volumen. Ahora, veamos qué tipo de ejemplo sería. Sería principalmente, o el que más se conoce como el concreto, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el concreto es una mezcla de piedrín, ¿sí? Piedrín, coma arena, coma agua, coma material aglomerante o cementante, cemento, y volumen, ¿sí? Entonces, el piedrín generalmente tiene el tamaño de una pulgada en adelante, una pulgada y media, ¿sí? Y la arena es mucho más fina, casi que prácticamente pasa el tamiz número 4, ¿sí? Tamiz número 4, creo que primera vez que oyen esto, pero no está. Bueno. Sí, entonces, digamos que yo agarro un testigo o un pedazo de concreto, puedo tener cierta cantidad de piedrín, cierta cantidad de arena, pero si yo agarro un volumen mucho más grande, ahí puedo tener mucha mayor mezcla de agua, mucho más mayor mezcla de cemento y así. ¿Sí? Entonces, esa sería como la diferencia. Necesitamos un material que se comporte siempre igual. ¿Sí? ¿Dudas sobre estos conceptos, sobre estos ejemplos? Sobre esta pequeña introducción. Por el momento creo que no, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente página. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es un diagrama. Lo voy a dibujar aquí más grande. Esfuerzo de formación unitario. Ley de Hooke. Aquí influencia. Y ruptura. Entonces, este es el diagrama, esfuerzos de formación. De formación unitaria, ¿sí?
de un material dúctil, isotrópico y homogéneo. Ahora, ustedes se preguntarán, digamos, si yo tengo una barra de acero de cierto diámetro, ¿sí? Digamos que de un diámetro de 10 pulgadas, ¿sí? Se va a comportar exactamente igual a que si yo tuviera una barra de 5 pulgadas de diámetro, ¿sí? Lo que va a pasar es que el esfuerzo va a estar a escala, por así decirlo, pero casi que la forma que van a describir ambas es la misma, ¿sí? Porque esto se obtiene a partir de pruebas o ensayo de laboratorio, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Sí? Ya sabemos cuáles son cada una de las regiones, cada una de las partes, ¿sí? Zona plástica, zona elástica, la pendiente de nuestro diagrama, E, ¿sí? Ahora, como esta es la fluencia o cedencia, fluencia o cedencia, se denota con la letra sigma subíndice Y, que significa yield, es fluencia en inglés. ¿Sí? Cuando ustedes vean cualquier libro, aunque sea en español, van a ver esa Y. Este es el esfuerzo último. Aquí ocurre un cambio en la estructura cristalina, ¿sí? Y aquí ocurre una última etapa antes de la ruptura que se le conoce como estricción. ¿Sí? ¿Cómo se ve la estricción o qué representa? Pongamos que originalmente yo tengo esta barra y la estoy estirando, ¿sí? Y conforme la voy estirando, supongamos que yo ya le apliqué mucha carga, el elemento va a sufrir una disminución en su área, ¿sí? Va a estar mucho más que deformado, pero aún no va a estar en su total parte, sino que su diámetro original en un punto, el diámetro se va a disminuir, ¿sí? Va a ser un diámetro más pequeño, hasta que el elemento quede partido en dos partes y tenga una forma como de una copa, así. Aquí está la fuerza P, aquí está la fuerza P, ¿sí? Esta parte o este proceso que lleva de aquí hacia aquí, donde se le reduce el área, donde hay una reducción del área y posteriormente ocurre la ruptura, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte o estas pequeñas definiciones. ¿No? ¿Dudas o comentarios hasta ahorita? ¿Todo va bien? Yo todavía sigo copiando, y todavía no lo voy a quitar, por favor. Ah, muy bien.
Creo que ya, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver una parte que, como nosotros tenemos cierto material, voy a pasar a la siguiente página. Nuestro material, al deformarse, absorbe energía, ¿sí? Los materiales absorben energía. ¿Sí? O sea, si la energía es, ¿cómo sería esto? Elástica, ¿sí? Energía de deformación elástica, ¿sí? ¿Cómo? Elástica. A esa capacidad de absorción, ¿sí? A esa capacidad se le conoce como resiliencia. O sea, un material decimos que es muy resiliente cuando es muy capaz de absorber mucha energía de deformación elástica, ¿sí? Ahora, hay otro concepto que se le conoce como tenaz o tenacidad cuando es la sumatoria elástica y plástica, ¿sí? O sea, todo lo que puede absorber hasta su ruptura, ¿sí? Entonces es muy importante diferenciar estas dos. Una ocurre cuando es únicamente elástico y otro ocurre cuando es plástico y elástico, ¿sí? Entonces recordemos que es una capacidad de absorber energía de deformación. Voy a colocar aquí. Recordemos. Capacidad de absorber energía de deformación plástica o elástica, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que, digamos, nuestro diagrama, ¿sí? Esfuerzo de formación unitaria y recoloquémoslo por acá. Esfuerzo de formación unitaria, ¿sí? Sería todo esto si fuera tenacidad. Y si fuera resiliencia sería únicamente esto. Esas serían las grandes diferencias entre ambos, ¿sí? Todo esto, lo que estoy yo asegurando, es energía de deformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva, ¿sí? Digamos, esfuerzo, digamos, tiene las unidades de... Esfuerzo tiene las unidades de Newton por metro cuadrado, ¿sí? Y epsilon tiene las unidades de metro por metro. Entonces, si yo encontrara el área bajo la curva, ¿sí? Y tendría las unidades Newton metro cuadrado por metro, me saldría Newton metro, que es igual a metro cúbico, partido metro cúbico, ¿sí? Y lo que sería igual a Joule por metro cúbico, ¿sí? Esto en Newton metro no es producto cruz Newton, producto cruz metro, sino es producto punto, ¿sí? Entonces por eso me da Joule por metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pierde esa energía o cómo se disipa, digamos? Si toda la energía que yo absorbí, ¿cómo se disipa? No sé si se escribe disipa. Se disipa a partir de ruido, ¿sí? Ustedes cuando vean en el laboratorio, ya que ahora todos vamos a regresar a la universidad y vamos a ver esa prueba, cuando se estira o al final se rompe, se genera un gran ruido y también hay disipación por medio de calor. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas
o comentarios hasta esta parte. Sé que esta parte es muy teórica y es muy tediosa, pero ya vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Ingeniero, entonces esa energía se convierte en ruido y calor. Sí, digamos como el material se está oponiendo a ser deformado o a ser roto, entonces está acumulando esa energía hasta que llega a un punto de que ya no la puede mantener y se disipa. Ya, gracias. Muy bien. Ingeniero, yo tengo otra duda. Sí. Y solo, disculpe, pero digamos, no me quedó claro cuándo es resiliencia y cuándo es tenacidad. Muy bien. No, digamos que la resiliencia ocurre más que todo, digamos, si estás en el rango elástico, ¿sí? O sea, no has sobrepasado, o sea, el material no se ha deformado plásticamente, ¿sí? Entonces es solo un pequeño tramo. Ahora la tenacidad es, digamos que toda la energía que hay desde la primera carga hasta donde lo llevas a su ruptura. Es O toda sea, esa energía que se acumula. que digamos, tenacidad es la energía total y resiliencia es solo la energía en el área elástica. Así es, sí, muy bien. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver. Voy a hacer un salto de página. Y veamos. ¿Sí? Nosotros únicamente nos vamos a manejar o nos vamos a desenvolver en el rango elástico, ¿sí? No nos vamos a desenvolver tanto en el rango plástico, sí, pero nuestra mayor parte del curso va a ser el rango elástico, porque es el que más definido o más eh, experimentado es. Y el rango plástico es muy impredecible, ¿sí? O sea, no puede cambiar de un material a otro, ¿sí? Entonces yo sé que de la ley de Hooke, yo sé que el esfuerzo es directamente proporcional a un modo de elasticidad partido por la deformación unitaria, ¿sí? Sé que la deformación unitaria es igual a epsilon es igual a delta partido la longitud original y yo sé que esfuerzo es igual sigma es igual a la fuerza aplicada partido el área. Entonces puedo sustituir todo esto y colocarlo en una misma ecuación, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? P partido el área, ¿sí? Si digamos que esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Voy a sustituir 3 y 2 en 1, ¿sí? Me va a quedar esto, epsilon, S partido LO, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer cuánto es la deformación unitaria, puedo aquí la deformación, puedo despejar y me va a quedar la fuerza P por la longitud partido el área y el módulo de elasticidad del elemento, ¿sí? Esta es la ecuación que describe la deformación del elemento, ¿sí? En el rango elástico y va a ser muy importante porque es la que vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, veamos las unidades. Digamos que la fuerza yo lo coloco en newtons, ¿sí? La longitud la coloco en metros, el área la coloco en metro cuadrado, ¿sí? Y como el modo de elasticidad, veamos esto aquí, va a tener las unidades de newton partido metro cuadrado, ¿sí? Porque recordemos que como epsilon es adimensional, entonces el esfuerzo tiene que tener unidades de newton partido metro. Entonces al final me va a quedar newton, se va con newton, metro cuadrado se va con metro cuadrado y me queda únicamente metros, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? Esta es la ecuación que más vamos a utilizar. Y recuerden que epsilon E es una característica del material, ¿sí? Creo que así nos explica esto.
característica del material. O sea, el acero tiene un modo de elasticidad, el aluminio tiene otro y así. Este lo podemos buscar muy bien en la tabla que está en el portal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la deformación total y tengo de varias barras? ¿Sí? Tengo que buscar la fuerza interna 1, la longitud 1, el área 1, más la longitud 1, más si yo tengo otra barra que están totalmente unidas, hasta yo pueda tener n número de barras, ¿sí? Pn, Ln, AN y EN, ¿sí? Esto es lo que nos va a servir. Entonces, si la deformación es a la derecha, va a ser positivo. Si va a ser a la izquierda, es negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? No, ingeniero, gracias. Ingeniero, Muy bien. ¿puede repetir lo último que dijo? Bien, digamos que yo cuando tenga un caso de muchas barras o varias barras, ¿sí? Varias barras con diferente material, diferente área o diferente fuerza axial, tengo que encontrar la fuerza interna de cada una de ellas y aplicar esta ecuación y al final únicamente sumarlas, ¿sí? Y si es a la derecha es positivo y si es a la izquierda sería negativo la deformación. Entonces aquí colocaría el signo más menos y esto. Gracias. Muy bien, entonces les voy a colocar este ejemplo y lo vamos a resolver. Ya todos terminamos de copiar esta parte. ¿O faltaría alguien? ¿Todo listo? Sí, ingeniero, todo listo. Gracias. Muy bien. Entonces, gracias. Este sería el ejemplo que vamos a resolver. ¿Sí? Muy bien. Nos dice, si la barra con un diámetro de 20 milímetros está fabricada de acero A36, ¿sí? Y la rigidez del resorte es de 50 meganewton metro, determina el desplazamiento del extremo A cuando se aplica la fuerza de 60 kilonewtons, ¿sí? Muy bien. Entonces, como nos dicen acero A36, ¿sí? El módulo de elasticidad del acero sería igual a 200 gigapascales, ¿sí? Este dato yo se los tendría que dar o les tendría que dar la tabla donde están esos datos y ese está en nuestro portal, ¿sí? Muy bien, veamos. ¿Qué es lo que nos dice el problema o cuál es la información importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos el E del acero, que es 200 gigapascales, ¿sí? Tenemos el diámetro de la barra, que son 20 milímetros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la longitud de la barra, ¿sí? ¿Cuál sería la longitud total de la barra? Podemos ver que la barra está incrustada entre el resorte. Entonces la longitud original de la barra es 800 milímetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos vemos esa parte. Y la longitud del resorte es igual a 400 milímetros. Bueno, esa información tal vez no es muy importante. La constante K del resorte es igual a 50 meganewtons partido metro, ¿sí?
¿Y qué otra información sería importante? Ah, la fuerza P aplicada es de 60 kilonewtons, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos casos, ¿sí? Primero, la barra AB se está estirando, ¿sí? La barra AB se está estirando. AB se está estirando, ¿sí? Y el resorte se está comprimiendo, ¿sí? Voy a dibujarlo. El resorte se está comprimiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginémonos que yo estoy jalando en este punto, ¿sí? Entonces, el resorte se va a comprimir, significa que esta longitud y esta es mi parte fija, ¿sí? Entonces, el resorte se va a reducir así. Y a partir de eso, o hasta el punto que esté acá, la barra igual se va a estirar. Después, ¿sí? O sea, vamos a tener las dos combinaciones. Muy bien, entonces, vamos a ir con nuestra ecuación. Vamos a determinar la deformación de la barra AB, ¿sí? ¿De qué sería igual? A la carga P aplicada, 60 por 10 a la 3 newtons, la longitud original, 0.800 metros, el diámetro de la barra es 20 milímetros, por lo tanto serían pi cuartos de 0.02 al cuadrado. Y el módulo de elasticidad, 200 por 10 a la 9, recuerden, si es giga es por 10 a la 9, newton metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Me dio 15.28 por 10 a la menos 6. Muy bien, gracias. 15.28 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la dirección o estos, dónde se podrían reflejar? ¿En qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Solo ingeniero, perdón. ¿Sí? Es que me confundí y se me olvidó elevar el 0.020 al cuadrado. Ah, muy bien. Sí. Me dio 763.94 por 10 a la menos 6. Muy bien. Ahorita. 7.64 por 10 a la menos 4, creo que le daban a tu compañero. Todos llegamos a esta respuesta, ¿sí? Solo confirmemos. Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Y esta fuerza sería, y esta deformación sería hacia abajo o hacia arriba? Considerando la dirección de la carga y que el resorte se está comprimiendo.
hacia arriba. ¿Alguien más? Que no va. Veamos. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? No puse mucha atención. Los 7.64 por 10 a la menos 4 metros, ¿en qué dirección? ¿Son hacia abajo o hacia arriba? Para abajo. Pues Para el abajo. resorte se está comprimiendo, entonces creo que se tendría que reducir. Entonces, para abajo. Sí, para abajo, muy bien. Esta dirección o estas longitudes son hacia abajo. ¿Sí? No importa si se está estirando, yo creo que ustedes tienen como que la referencia, bueno, si se está estirando es positivo y si se está comprimiendo es negativo. No, tenemos que ver en qué dirección está aplicando cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora O sea que veamos la dirección va a ser según la Ingeniero, fuerza. ¿y la dirección es por los 60K? Sí, digamos la dirección es por en la que está actuando la fuerza y por consiguiente en donde va la dirección depende de la dirección de la fuerza interna, ¿sí? Y en este caso serían por los 60K que van hacia abajo, entonces sabemos que se está estirando y como si colocábamos nuestro punto de referencia acá, nuestro origen. Entonces se está estirando. Muy bien, ahora veamos de la deformación del resorte. ¿Cuánto sería? Yo sé que la fuerza es igual a lo constante K por el desplazamiento, ¿sí? Entonces me quedaría igual a F partido K, o que sería igual a 60 por 10 a la 3 Newton partido la constante K, 50 por 10 a la 6, como es mega, son por 10 a la 6, Newton partido metro, ¿sí? Entonces Newton se va con Newton, metro pasa al numerador. ¿Cuánto nos queda este valor? ¿Cuánto nos queda la deformación del resorte? $1.2 por 10 a la menos 3. Muy bien, gracias. Veo que sí, en el chat también les dieron esa respuesta. ¿Y en qué dirección iría? ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El resorte. Iría hacia abajo. ¿Sí? Iría hacia abajo también. Entonces, la deformación total, ¿a qué sería igual? A la deformación de la barra AB más la deformación del resorte, o sea, 7.64 por 10 a la menos 4 metros más 1.20 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? ¿Cuánto nos da un total? Da 1.96 por 10 a la menos 3. Muy bien, gracias. 1.96 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? O lo que sería igual a 19.6 milímetros hacia abajo. ¿Sí? Entonces, siempre que encontremos la deformación hay que darle la dirección. Y todo depende de nuestra fuerza interna. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre este primer ejemplo? ¿Sí? Sobre lo que hemos resuelto.
¿No? No, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Y ahí vamos a ir, creo que ahí se van a salir más dudas y se van a aclarar otras. ¿Sí? Muy bien. Solo todos terminamos de copiar aquí. ¿Sí? O sea, no importa que la dirección, que vayan hacia abajo, pero que al Ingeniero, final nosotros le colocamos la flechita. ¿Sí? esa sería, esos Ok. 19.6 sería, digamos, la nueva longitud o es la longitud que se reduciría. No, digamos, es como lo que bajaría en total el punto A. ¿Sí? Lo que baja el punto A. El Ah, ya. punto A baja 7.64 debido a lo que la barra se estira, más 1.20 de lo que se comprime el resorte, ¿no? Sería Ah, como que lo que ya. se Sí, sí. desplaza del Lo punto que A. se va a desplazar. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Lo voy a colocar acá. Voy a colocar acá lo que se desplaza el punto A. Muy bien. Uy, perdón. Entonces tenemos este ejemplo que nos dicen una barra de aluminio de sección constante de 160 milímetros cuadrados soporta fuerzas axiales aplicadas en los puntos que indica la figura. ¿Sí? Esta es la figura. Si el módulo de elasticidad es igual a 70 gigapascales, determinar el alargamiento o acortamiento total de la barra. ¿Sí? Cuánto se estira o cuánto se comprime. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos nuestros datos. ¿Sí? Sabemos que la barra es de aluminio, barra de aluminio, y tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. ¿Sí? Ven que el aluminio tiene un 70 y el acero tiene 200, entonces ahí ven que el otro tiene mayor, es como más dúctil, por así decirlo. El área de las barras o el área total sería igual a 160 milímetros cuadrados. ¿Sí? Y las fuerzas internas son las que están aplicadas. ¿Sí? Entonces recordemos nuestra ecuación es igual a P por L partido EA. ¿Sí? Ahora, en nuestra barra, vamos a colocar un punto de referencia, ¿sí? Digamos que este es nuestro punto de referencia, llamémosle nuestro punto A, nuestro punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar como este punto de referencia como si fuera mi origen y todo lo que ocurre después o todo lo que va a ser en referencia a ese punto, ¿sí? Entonces, tengo cargas puntuales, ¿sí? Significa que tengo que hacer cortes. Como el diámetro es constante y el área es constante, solo tengo que hacer antes y después de la aplicación de las cargas, ¿sí? Muy bien. Todos copiamos ya el problema, ¿sí? Ya estamos con lo que hay que hacer. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, jefe. Muy bien, gracias. Entonces veamos con el tramo AB. Yo voy a tener 35 kilonewtons. ¿Sí? Por consiguiente, para equilibrio, yo sé que aquí tengo, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, fuerza AB, sumatoria de
fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Yo sé que FAB es igual a 35 kilonewtons, ¿sí? ¿Y en qué dirección van? Van a la derecha, ¿sí? Ahora veamos con el tramo. Ahora determinemos la formación. Deformación de la barra AB, que sería igual a la fuerza o a la carga interna AB, la longitud AB, la carga, el área AB y la E de AB, ¿sí? O lo que sería igual a 35 por 10 a la 3 newtons. La longitud AB, 0.80 metros. El área, 160 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y el E, 70 por 10 a la 9 newton partido metro, ¿sí? Cuadrado. ¿Cuánto nos da la deformación de la barra AB y qué dirección tendría? Entonces vamos a determinar esto y vamos a colocar muy bien. Vamos a responder esta pregunta. Muy bien, les da 2.5 por 10 a la menos 3. Metros, ¿sí? Muy bien. Y veamos. Ahí les va a salir. Contestamos en el chat a la izquierda o a la derecha, ¿sí? A ver si vamos a estar claros. Por favor, participan todos. Muy bien. Entonces creo que todos estamos claros, o estamos viendo ahí que es a la derecha, ¿sí? Porque es la dirección de la fuerza interna, ¿sí? Ahora sí, creo que 2 personas pusieron a la izquierda. Por favor, corrijamos esa parte. Ya vemos que sí es a la derecha. Ahora vamos con el siguiente tramo, el tramo BC. Muy bien, con el tramo BC nosotros tenemos 35 kilonewtons. ¿Sí? Tengo 15 kilonewtons acá. Tengo la fuerza de la barra BC. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo tengo FBC más 15
menos 35 es igual a 0. La fuerza de la barra BC es igual a 20 kilonewtons y van a la derecha, ¿sí? Entonces la deformación de la barra BC va a ser igual a la fuerza BC, la longitud BC, el área BC y el EBC. O lo que sería igual a 20 por 10 a la 3 newtons. La longitud en este caso es de 1 metro. El área 160 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y 70 por 10 a la 9 newton partido metro cuadrado. ¿Eh? ¿Cuánto nos da la deformación de la barra AB? Ingeniero, ¿Sí, decimos? no es 1.8 metros de longitud como se toma del tramo AB más el de B a C, ¿no? No, es únicamente como en la longitud de que estamos actuando, ¿sí? Sería solamente los entre B y C, la longitud que hay entre B y C, porque la fuerza interna de 20 solo actúa en ese 1 metro. Muy bien, gracias. 1.79 por 10 a la menos 3. Metros y serían a la derecha, ¿sí? Muy bien, gracias por los resultados. No sé si alguien tiene alguna duda. Recuerden solo las longitudes entre B y C, el área entre B y C también, la fuerza interna entre B y C. Ahora vamos con el último tramo, con el último ejercicio, con el último tramo, sí, el tramo CD. Y sería así. Sí, ahorita. Creo que sí, ahorita voy. Disculpen que se haya ido la imagen. No sé si ya todos la podemos ver ahora. Ya regresó. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ya regresó. Muy bien, gracias. Entonces vamos con el último tramo, el tramo CD. Y que tendría las fuerzas internas así. Eh, 35K
15 kilonewtons. Y nos dicen por ahí 30 kilonewtons en esta dirección. Y la fuerza de la barra CD. ¿Ven? Para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Iguales a 0, positivo a la derecha. Voy a tener FCD. Ingeniero, ¿y los 10 Sí, kilonewtons decime. que están hasta el punto D todavía no se toman? No, como estamos haciendo un corte antes de D, por así decirlo, antes del cambio de carga, no nos interesan por ahora. Ah, ok, está bien. Muy bien. Menos 35 más 15 más 30 es igual a 0, por lo tanto la fuerza CD va a ser igual a 20 menos 30 a menos 10 kilonewtons. Por lo tanto, la fuerza CD son 10 kilonewtons, pero a la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la deformación de la barra CD sería igual a 10 por 10 a la 3 newtons por la longitud entre C y D, o sea, 0.6 metros. ...160, que es la misma área. Y 70 por 10 a la 9. Newton partido metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esta longitud? Y como la fuerza interna es a la izquierda, entonces en este caso sería a la izquierda. Muy bien, gracias. Ahí dos compañeros ya nos dio la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Todos entendemos por qué da a la izquierda? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas todavía? Sí, entendemos que va a la izquierda porque la fuerza interna va a la izquierda. Sí, Entonces, ingeniero, gracias. muy bien, gracias. Entonces la deformación de la barra ABCD sería igual a la deformación de AB más la deformación de BC más la deformación de CD. ¿Sí? O sea, sería 2.5 por 10 a la menos 3 más 1.79 por 10 a la menos 3 menos 5.34 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Metros. Todo esto son metros. ¿Cuánto nos da la deformación total? Muy bien, gracias. 3.76 por 10 a la menos 3 metros, lo que significa que como nos dio positivo, va a la izquierda. Entonces, el elemento se está estirando o se está comprimiendo así en todo el sentido, así como un todo.
se está estirando. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todos llegamos a ese resultado? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muy bien, ¿todo claro? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y tal vez solo nos dé tiempo de plantearlo. Después el día miércoles lo continuamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es nuestro ejercicio para ahora. Muy bien, nos dice que el eslabón rígido, o sea, esta longitud, esta L, tiene un pasador en A, ¿sí? O sea, aquí yo tengo una reacción, no importa que esté inclinado, a X y a Y, ¿sí? Cada una de la longitud sin estirar son de 12 pulgadas y un área de sección transversal de 0.0125 pulgadas cuadradas, ¿sí? Determine la fuerza desarrollada en los alambres cuando el eslabón soporta una carga vertical de 350 libras, ¿sí? Muy bien, entonces nuestros datos son el área 0.0125 pulgadas cuadradas, la longitud original 12 pulgadas y el material que es acero. Entonces el módulo de elasticidad del acero en el sistema Estados Unidos son 29.000 KSI, ¿sí? Muy bien, estos son los datos de nuestro interés y la fuerza P es aplicada en 350 libras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, mi cuerpo rígido sería esta L, ¿sí? Aquí estaría la fuerza P, aquí estaría AY, AX, ¿sí? La tensión de la barra en B y la tensión de la barra en C, ¿sí? O sea, recordemos que P son 350 libras. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos acá, voy a tener dos incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a usar yo en este ejemplo? ¿O de qué me voy a auxiliar? De relación de triángulos semejantes. Semejantes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con la relación de triángulos semejantes? Vamos a suponer cómo se deforma la estructura. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia que esto pase? Aquí yo estoy restringiendo el movimiento en X y en Y, pero puede haber una rotación. Entonces el elemento se puede, debido a la carga P, se puede deformar así, ¿sí? Manteniendo los 90 grados, ¿sí? Tal vez es muy exagerado ahí, lo voy a dibujar un poco más. ¿Sí? ¿Estamos claros de cómo es la deformación? Entonces, esto aquí sería la deformación en C y esto sería la deformación en B, ¿sí? Ahora, como voy a hacer relación de triángulos semejantes, sé que aquí yo tengo un ángulo y aquí yo tengo ese mismo ángulo y ese ángulo va a ser igual acá, ¿sí? Entonces puedo hacer esta relación.
la deformación de la barra en C es A, 9 pulgadas, como la deformación de la barra en B es A, 4 pulgadas, ¿sí? Puedo colocar una en términos de la otra, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo también hacer es, lo voy a colocar por acá. Ahí está mejor. Puedo sustituir, ¿sí? La fuerza en B, que es lo que me interesa, la tensión en B. La tensión en B ahorita. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre el planteamiento, sobre qué es lo que estamos realizando, sobre que vamos a colocar una en términos de la otra. Entonces yo puedo colocar la tensión en B, o si ya copiamos todos el problema. Ingeniero, ¿puedes subir un poco para copiar los datos? Ah, muy bien, sí. Ahí está. Ingeniero, una pregunta, no entendí bien por qué A y E se dirige hacia arriba. Porque como tenemos un pin o un pasador, entonces esos por su naturaleza restringen las direcciones en X y en Y. Y como nosotros estamos asumiendo una dirección, lo estamos colocando hacia arriba. Ah, muy bien, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces yo aquí ya puedo colocar la tensión en C es igual a la longitud por EA. Es igual a 9 veces partido 4. La tensión en B por la longitud partido EA. Como son son cables de igual longitud y de igual diámetro, entonces estos se simplifican. Y me queda únicamente que la tensión en C es igual a 9 cuartos de la tensión en B, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo una ecuación adicional y puedo aplicar sumatoria de momentos para encontrar las tensiones, ¿sí? Muy bien. Esto lo vamos a dejar hasta aquí y el miércoles ya lo resolvemos ya con los datos, ¿sí? Lo importante de ver hoy era el planteamiento, ¿sí? Entonces les recuerdo su hoja de trabajo, la primera parte de este tema. Ya ahorita ya que estamos cambiando de tema, les voy a subir la siguiente hoja de trabajo para que la puedan trabajar. Y la hoja de trabajo 1 y 2 son las correspondientes al examen parcial, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? ¿Qué fecha sería el parcial? Perdón. Y fíjate que ahorita no sé, no tengo muy claro, pero creo que es en 2 semanas o en una semana el examen parcial. Ah, está bien, gracias. Sí, en el portal creo que ya está el enlace donde va a estar el cuestionario. ¿Qué temas son los que vienen, ingeniero? Sería hasta deformación por esfuerzos térmicos, ¿sí? Todavía nos falta ver esa parte. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, si no hay ninguna duda,
Nos vemos el próximo miércoles. Este miércoles, perdón. Feliz día. Muchísimas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día.